En el turbulento panorama del crimen organizado en América Latina, el nombre del Tren de Aragua resuena como un símbolo de violencia, corrupción y desafío al orden establecido. Este grupo delictivo, originario de Venezuela, ha capturado la atención no solo de las autoridades locales, sino también de observadores internacionales preocupados por la expansión de su influencia y sus actividades criminales. En este artículo, nos sumergiremos en el mundo del Tren de Aragua, explorando sus orígenes, su evolución y su impacto en la región. Desde sus humildes comienzos en las inhóspitas celdas de la Penitenciaría General de Venezuela hasta su ascenso como uno de los actores más temidos en el panorama del crimen organizado, cada capítulo de su historia ofrece una visión única de los desafíos que enfrenta América Latina en su lucha contra la delincuencia. A través del análisis detallado de sus tácticas, conexiones políticas y desafíos para su desarticulación, esperamos arrojar luz sobre la complejidad de este fenómeno y las implicaciones que tiene para la seguridad y el Estado de Derecho en la región. En un momento en que la cooperación internacional y la acción coordinada son más importantes que nunca, comprender la naturaleza y el alcance del Tren de Aragua es fundamental para forjar estrategias efectivas de prevención y enfrentamiento del crimen organizado en América Latina. Orígenes y evolución del Tren de Aragua, un análisis profundo. El Tren de Aragua, una entidad ominosa en el panorama del crimen organizado de América Latina, tiene sus raíces profundamente arraigadas en las entrañas de la Penitenciaría General de Venezuela. Su historia, como la de muchos grupos similares, está marcada por la lucha por el poder, la supervivencia y la adaptación a un entorno penitenciario implacable. Los inicios en la Penitenciaría General de Venezuela, el Tren de Aragua surgió en un entorno carcelario hostil, donde la violencia y la ley del más fuerte prevalecían. Sus fundadores, motivados por la necesidad de protección y la búsqueda de poder dentro de las paredes de la prisión, se unieron para formar una organización clandestina que pronto se convertiría en sinónimo de temor y respeto. La expansión más allá de las cárceles. Con el tiempo, el Tren de Aragua extendió sus tentáculos más allá de las paredes de la prisión, expandiendo su influencia hacia el estado de Aragua y otras regiones de Venezuela. Este movimiento estratégico le permitió diversificar sus actividades criminales y consolidar su posición como un actor dominante en el mundo del crimen organizado venezolano. Diversificación de actividades y control territorial. A medida que el Tren de Aragua crecía en tamaño y poder, diversificaba sus actividades criminales para incluir el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el robo de vehículos, entre otros delitos. Al mismo tiempo, consolidaba su control territorial en áreas clave, ejerciendo una influencia intimidante sobre las comunidades locales. Conexiones con el poder político y la corrupción. Una de las características distintivas del Tren de Aragua es su capacidad para establecer conexiones con figuras políticas y elementos corruptos dentro de las instituciones gubernamentales. Estas conexiones le han proporcionado al grupo una capa adicional de protección e impunidad, permitiéndole operar con relativa libertad en un entorno cada vez más hostil. Desafíos y adaptaciones. A lo largo de su evolución, el Tren de Aragua ha enfrentado una serie de desafíos, incluida la presión de las fuerzas del orden, las disputas internas y la competencia de otros grupos delictivos. Sin embargo, su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno operativo y mantener su dominio sobre áreas clave lo ha mantenido como una fuerza formidable en el panorama del crimen organizado de América Latina. El Tren de Aragua es mucho más que un simple grupo delictivo, es un símbolo de los complejos desafíos que enfrenta América Latina en su lucha contra la delincuencia organizada. Comprender sus orígenes y evolución es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de prevención y enfrentamiento en esta lucha constante por la seguridad y el Estado de Derecho en la región. Orígenes en la Penitenciaría General de Venezuela. La historia del Tren de Aragua tiene sus raíces profundamente arraigadas en la Penitenciaría General de Venezuela, una prisión que ha sido durante mucho tiempo un caldo de cultivo para la formación de grupos delictivos y la proliferación de actividades criminales. Situada en el estado de Aragua, esta institución penitenciaria se ha ganado la reputación de ser uno de los centros carcelarios más peligrosos y corruptos del país. Fue en este ambiente hostil y opresivo donde surgieron los primeros indicios del Tren de Aragua. En las estrechas celdas superpobladas y en los patios infestados de violencia de la prisión, un grupo de reclusos se unió para formar una alianza clandestina, inicialmente motivada por la necesidad de protección mutua contra las amenazas internas y externas que acechaban en cada esquina. Las condiciones inhumanas y la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades penitenciarias proporcionaron el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento y la expansión de esta nueva entidad criminal. Lo que comenzó como una alianza de conveniencia pronto se transformó en un poderoso sindicato del crimen, con tentáculos que se extendían mucho más allá de las paredes de la prisión.
A medida que el grupo se fortalecía y consolidaba su posición dentro de la Penitenciaría General de Venezuela, comenzó a expandir su influencia hacia el exterior. Sus miembros, hábiles en el arte de la supervivencia en un entorno hostil, utilizaron su astucia y su determinación para establecer una red de operaciones que se ramificaba por todo el estado de Aragua y más allá. La Penitenciaría General de Venezuela, lejos de ser simplemente un lugar de castigo y rehabilitación, se convirtió en el epicentro de una empresa criminal que desafiaría el orden establecido y dejaría una marca indeleble en la historia del crimen organizado en Venezuela y América Latina en su conjunto. Los orígenes del Tren de Aragua en la Penitenciaría General de Venezuela son un testimonio sombrío de las condiciones inhumanas y la corrupción endémica que han plagado el sistema penitenciario del país. Este grupo criminal, nacido de la necesidad y la desesperación, pronto se convertiría en uno de los actores más temidos en el mundo del crimen organizado de la región. Expansión y diversificación de actividades del Tren de Aragua. Con el paso del tiempo, el Tren de Aragua trascendió los confines de la Penitenciaría General de Venezuela para convertirse en una fuerza dominante en el escenario del crimen organizado en el estado de Aragua y más allá. Su expansión territorial y su diversificación de actividades marcaron una nueva fase en su evolución como grupo delictivo. Expansión territorial. La expansión del Tren de Aragua más allá de las paredes de la prisión fue un proceso gradual pero implacable. Aprovechando su presencia en la Penitenciaría General de Venezuela como base de operaciones, el grupo comenzó a extender su influencia hacia los barrios marginales, las zonas urbanas y rurales del estado de Aragua. Su presencia se hizo sentir en comunidades vulnerables, donde la falta de presencia estatal permitía que el crimen organizado prosperara. Diversificación de actividades. A medida que el Tren de Aragua consolidaba su dominio sobre nuevas áreas geográficas, diversificaba también sus actividades criminales. Si bien el tráfico de drogas seguía siendo una fuente principal de ingresos, el grupo amplió su cartera delictiva para incluir actividades como la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, la venta de armas y el contrabando. Esta diversificación no solo le permitió al Tren de Aragua aumentar sus ganancias, sino también fortalecer su posición como actor clave en el panorama del crimen organizado en Venezuela. Innovación y adaptación. El éxito del Tren de Aragua en su expansión y diversificación se debió en parte a su capacidad para innovar y adaptarse a las cambiantes condiciones del entorno criminal. El grupo aprovechó avances tecnológicos, como el uso de teléfonos celulares y las redes sociales, para coordinar sus actividades y evadir la vigilancia de las autoridades. Además, supo aprovechar las debilidades del sistema judicial y la corrupción en las fuerzas del orden para operar con relativa impunidad. Consecuencias sociales y económicas. La expansión y diversificación del Tren de Aragua tuvieron graves consecuencias sociales y económicas para las comunidades donde operaba. La violencia relacionada con el crimen organizado aumentó, generando miedo y desconfianza entre la población. Además, la presencia del grupo afectó negativamente la economía local, desalentando la inversión y el desarrollo económico. La expansión y diversificación de actividades del Tren de Aragua marcaron una nueva fase en su evolución como grupo delictivo. Su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del entorno criminal y su audacia para expandir su influencia territorial y diversificar sus actividades lo convirtieron en un actor formidable en el escenario del crimen organizado en Venezuela y más allá.